El protagonista de nuestro programa de hoy. No hay otro pensador como él. Muy pocos se atreven a ir tan lejos con el pensamiento y la obra. Pocos se han salido tanto por la tangente. Casi ninguno ha probado en su propia piel y en su propio cuerpo las experiencias de las que habla. Lo dejó todo para probarlo todo o casi todo. Y volvió de ese viaje y de otros muchos para instruirnos sobre las drogas y sobre su uso responsable, la imprescindible historia general de las drogas. Pero también ha escrito de religión, de sexo y hasta de metafísica. La física, la metafísica, la química, la política, todo le interesa. Ahora lleva varios años hablando de los orígenes del comunismo, que ha plasmado en Los enemigos del comercio. Parece que no hay mal que resista. Mucho sueño y ayuno. Nos dicen que hagamos otras cosas y especialmente que nos miremos ciertos líquidos periódicamente, asiduamente. Pero yo no conozco mal que resista a 20 horas de sueño y un prudente ayuno. Ayuno quiero decir, por ejemplo, tomar gazpacho y ajo blanco. Y en invierno... Vamos a tomarnos el gazpacho con él. Es Antonio Escotado, humano, demasiado humano, afortunadamente. Crudas tardes, Antonio. Crudísimas. Es usted un intelectual complejo. Le leen profesores de universidad, jóvenes fiesteros, estudiantes de filosofía o punkis en los parques. ¿Orgulloso o sorprendido? Pues no sé, creo que ambas cosas. ¿Por qué cree que es tan transversal su obra y su discurso? Por el compromiso con la libertad que adquirí desde joven. Yo me había criado en Río de Janeiro y de repente caí aquí en este mundo ñoño, policial. Me repugnó todo mucho. Acabé pensando en meter batracios en el sagrario como una primera manifestación de protesta. Y bueno, pues hasta ahora. Notó muchísimo el cambio de Río de Janeiro, de donde estuvo creo de los 4 a los 14 a su vuelta aquí a España. Pues tanto, el catolicismo nacional mesetario, caramba. Luego además la mili fue para mí un infierno. Fui el único alférez degradado. Me mandaron de cabo primero, un batallón de castigo, en fin, mejor olvidar todo aquello. Yo de todas maneras me gustaría recordar, aunque sea algunos de los detalles de aquellos momentos. Creo que se peleó usted con militares, policía, curas. Muy a fondo, sí. Pensé matar a un brigada. Como yo era sargento de guardia, me habían ascendido y tenía un buen naranjero con todo su cargador. Dije, qué enorme beneficio haría yo a este país si le metiera el cargador al brigada. Luego no lo hice. ¿Le hubiese gustado, aparte de todo, ser guitarrista? También. Quise ser la resurrección de Jimi Hendrix, pero vamos, me di cuenta a tiempo de que me faltaban varias cosas y sobre todo una banda que tuviera compasión por mis debilidades. Yo creo que en aquella época era un guitarrista bastante por encima de la media, pero siempre he tenido problemas con el tempo. Ajá. Es decir, al cabo de 5 o 6 compases a lo mejor me adelanto, me retraso. Y entonces, en vez de tener piedad de mí, el resto de la banda aprovechaba que como eran inferiores luego en ejecución o en imaginación, ahí, claro, metían el dedo en la herida y mi herida no sanaba. Bueno, pero esa herida quizá ha sanado gracias a que algunos músicos después han solicitado la colaboración de Antonio Escotado, como Andrés Calamaro. Sí, he tocado mucho con Andrés. Eso pasa poco ahora. Eso pasa poco ahora. Andrés Calamaro en este Nunca es igual. ¿Ha tocado mucho con Calamaro? Bueno, quiero decir, un par de jam sessions de esas ahí, pues cada cual por su lado. Andrés es bastante mejor que yo, aunque como sabes lo que mejor hace es las teclas. Es donde está en su elemento. ¿Sigue cogiendo la guitarra? Yo la cojo, lo que pasa es que cada vez tengo con la edad más débil o sea, me hace polvo las yemas de la mano izquierda. Se me quedan unos surcos ahí que digo, maldición. Sigo tocando como antes, pero claro, es un dolor. ¿Y qué cosas toca cuando la coge? Pues últimamente estoy intentando hacerme una versión rockera del canon de Pachelbel.
Eso estaría muy bien. ¿Por qué? ¿Tiene debilidad por el barroco y por esa época musical? Por esa en particular. ¿Ha probado a tocarla ya? Sí que la toco. Tengo varias. Estoy en duda si hacerlo en clave de re o en clave de mi. Es más cómodo en clave de re, pero luego si consigo unas armonías más simpáticas. Bueno, si en algún momento tiene esa versión de rockera del canon de Pachelbel, háganosla llegar. Estudió usted Derecho y trabajó en un banco durante muchos años. Derecho y Filosofía. Lo que pasa es que los que enseñaban Filosofía, pues me fui a los 3 años de empezar a ver a gente incompetente. Y Derecho al fin y al cabo daba para encontrar una salida. Y efectivamente terminé Derecho, hice unas oposiciones al Banco de España y me metí en el ICO. Usted era mucho de estudiar, ¿no? Creo que su padre se admiraba de la capacidad que tenía de ingerir documentación, de ingerir libros, literatura, filosofía. Sí, cuando llegué a España, al poco de llegar a España, publicó Azcona su Repelente Niño Vicente. Y ahí me quedé absolutamente identificado y dije, caramba. Usted era ese repelente Niño Vicente. ¿Por qué le gustaba tanto leer y estudiar? Pues porque era la forma de más directa que yo encontré de asombrar a mis padres, que como soy hijo único me quisieron tanto y yo tenía tanta deuda con ellos, había que devolvérselo. Y entonces el que mis padres empezaron a decir, uy, este se lo sabe todo, este coge los libros más aburridos y se los devora. Y yo por ahí me metí. ¿Y cómo es que acabó siendo tan lector en un banco? ¿En una oficina de créditos? Y allí tuve mi último ataque epiléptico, intentando devorar 100 páginas nuevas, 100 palabras nuevas de alemán, en un esfuerzo de aprender a toda prisa. Se ve que no me dio la cabeza para eso y me quedé ahí tumbado. El último ataque fue el cuarto que tuve y ya no he vuelto a tener más. Pero yo tampoco era lo que se llama gran mal epiléptico. O sea, no acababa de pegar esas pataletas, arrancarme la lengua a mordiscos o hacerme las cosas encima, que es lo que suele pasar en los ataques de gran mal. ¿Y cómo dejó el gran mal de los bancos? Pues porque quería aventurarme. Yo vendría a ganar en tepitos y flautas, tenía 2 o 3 empleos más, unos 10.000 euros actuales. Pero mi mujer era como yo y le dije, mira, tenemos que vivir aventuras, en el fondo no sabemos nada, ¿qué te parece si pido excedencia en todo y nos vamos para Ibiza? Y así nos fuimos. Y allá que se fuera. Desde Amnesia Ibiza. It's so lovely when it's sunny. Y en Ibiza, entre otras cosas, fundó la discoteca Amnesia. Como un filósofo, un amante del estudio. ¿Cómo un filósofo, un amante del estudio se mete a gestor de templos psicotrópicos? Bueno, me quedó un dinerito al morir mamá. El año anterior había muerto papá. No sabía qué hacer con él y como la mitad de ese dinerito se puso para convertir una casa de campo muy bonita en un café cantante. Y como había músicos notables entonces en la isla, no españoles, pero sí de todo el mundo, pues bueno, que tuvo un gran éxito durante un cierto tiempo. No sé, quizá fueron 9, 10 meses que lo gestionamos. Pero entre que teníamos muchos amigos gorrones, que literalmente se llevaban botellas de whisky, y muchos más que no pagaban sus consumiciones, pues claro, nuestro problema de fin de mes era con Cash Benirras, que era la empresa de Matutes, distribuidora mayorista de, pues eso, de Coca-Cola, cerveza, etcétera. Y claro, íbamos muy mal, cada vez peor. Así que lo tuvo que dejar. Bueno, podía haberlo conservado perfectamente. O sea, soy un imbécil. La actual Amnesia está facturando 300 millones al mes. Pues sí, perdona que se lo diga, pero sí, una gran estupidez. Sí. Pero da igual, yo seguía buscándome a mí mismo, seguía buscando la aventura. Como yo no perdí dinero. Y me quedé además con un par de guitarras, una SG de 1960, como la de Frank Zappa, vamos, ¿no? Y pues nada. Antonio, ¿cómo se buscó usted en Ibiza? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hacía allí? Pues me buscaba saber quién era. Y también me buscaba, aparte de saber quién era, qué tipo de cosa podía hacer de forma más magistral y por tanto más útil para terceros. No sabía si la literatura, si la música, si la política, si la investigación,
Luego acabé diciendo que yo para lo que daba era para ser un historiador, y entonces me fui consolidando como historiador. Historiador de las drogas en un principio, fue el, De digamos, todo, sí, lo ha sido de todo, y ha hablado de eso, ya lo hemos dicho, de sexo, de religión, presocráticos, de presocráticos. Ahora mismo está Historia recorriendo de la la- historia moral de la propiedad Sí. privada, de lo que hablaremos a lo largo de los próximos minutos, pero antes yo quería saber cómo descubre en Ibiza que es un historiador, y sobre todo esa pasión por las drogas Bueno. esa necesidad de conocer el mundo de la droga. No, las drogas representaban en aquel momento un menú alternativo. Y como en general la juventud, incluso alguna persona un poco de la generación siguiente, proponía un cambio sistémico en el mundo, mantener un suministro regular de las drogas alternativas era lo mismo que alimentar la tribu. Y el que tenía el más alto nivel, la jerarquía máxima, era el dealer, en la medida en que él daba ese abastecimiento nuclear mucho más básico que la harina de centeno, que los huevos o que las manzanas. Yo llegué a Ibiza convencido de que lo mejor que podía pasarme es llegar a ser un gran dealer, es decir, un gran distribuidor que cuidase los precios, la calidad y que repartiese generosamente. Naturalmente no era justo lo que deseaba la sociedad española o el cuerpo de policía o la iglesia en ese momento. Pero esta tendencia así como subversiva siempre ha sido superior a mis fuerzas. ¿Pudo probar muchas cosas allí en Ibiza? Ya había probado bastantes en Madrid, pero en Ibiza probé muchas más. ¿Había de todo a disposición de todos? Bueno, hay más todavía ahora en Ibiza. Sí, como se ha convertido en el núcleo mundial de la superpasta, pues claro, hay de todo. Sigue yendo usted a Ibiza, ¿verdad? Sí que voy. ¿Y le gusta menos que le gustaba aquella Ibiza de entonces? Pues no sé qué te diría. Aquella Ibiza entonces era de vida o muerte para mí, porque yo me estaba formando, ahora ya está formado, de modo que ahora voy como observador, y entonces iba como protagonista. Allí fue como protagonista y, como decía, probó mucho. Ya había probado en Madrid, pero probó mucho de las drogas, y en los años 80 era común ver a Antonio Escotado en televisión hablando sobre ellas. Bueno, yo, lo que tú has planteado, yo estoy en absoluto en desacuerdo. O sea, Ya que lo se comprendo. legalice la droga, Pero no a mí me- me parece no me he que podido es explicar, ¿eh? gravísimo. Pero Y entonces ¿de si verdad resulta tú que además crees? de todo este mogollón que tenemos, ahora vamos a legalizar la marihuana, la heroína y un montón de drogas. Un momento, es que yo necesito Oye, a mí para me parece explicar mi esto un opinión por lo absoluto menos un desmadre, minuto. vamos. Yo no propongo legalizar sin más. Yo digo, uno, ¿se ha conseguido reducir el consumo de drogas con las diversas medidas terapéuticas y penales? Bueno, Creo mira. que claramente no. En televisión se organizaron debates tendenciosos. Bueno, mientras escuchamos a Black Sabbath, hacía Antonio Escotado el gesto de la guitarra. Estamos escuchando Sweet Leaf de Black Sabbath, y decía que en televisión se organizaron debates tendenciosos en los que se confrontaba su discurso antiprohibicionista con gente que trabajaba con toxicómanos, incluso familias de algunos fallecidos por las drogas. ¿No pensó en dejar de predicar en el desierto? ¿Qué le aportaron esas experiencias? Dinero. O sea, nunca iba sin cobrar. Y siempre se lo decía a mis contrincantes, dándoles, digamos, su principal arma. Usted solo lo hace por dinero. Y yo decía, sí, estoy ciego por la pasta. En cambio, a usted no le importa nada. ¿Crees que se ha conseguido contar bien a la sociedad española lo que las drogas pueden ser? A mí me parece que el granito de arena que puse yo con los 3 tomos, ahora editados en uno solo, en 1600 páginas, es, salvo error, la aportación máxima que se ha hecho en este país. Pero lo entiende la sociedad, es decir, somos más abiertos de mente, somos capaces de pensar que quizá no es la prohibición sino la legalización el mejor medio para acabar con no solo la lacra de la droga sino del narcotráfico. Sí, la droga es una entelequia como el demonio, por ejemplo. Pero yo nunca he propuesto legalizar, ¿eh? Yo siempre he propuesto recordar que la prohibición fue un experimento,
como el experimento ha producido resultados distintos de los previstos, hay que derogar el experimento, pero no legalizar las drogas. O sea, hay que tener la misma relación con las drogas que tenían antes del experimento prohibicionista, que unas estaban en la farmacia, otras en el herbolario, y otras, pues yo qué sé, se las inventaba cada cual o las manufacturaba a su gusto, pasando por controles de calidad, por supuesto. Eso es lo que dije, pero lo de las drogas es un rollo. Quiero decir, ya hice mi trabajo, hice más trabajo que todos los españoles juntos en esa materia, de modo que creo que tengo derecho a que a que sea agua pasada. Bueno, agua pasada, comentaremos más adelante algo más sobre el tema, simplemente que ha dejado caer que tuvo muchos problemas con la iglesia, con los policías, ¿y qué le pasó? Y con los mafiosos, es una larga historia. No nos daría para la entrevista. Bueno, pero creo que ha estado en la cárcel porque le tendió una trampa a la policía. Bueno, eso sería también una manera de esquematizarlo, quizás demasiado grande. Sí. Yo me peleé con un par de mafias que intentaban surgir allí en contra de la nuestra, que era la Fraternidad del Amor Eterno, es decir, la mafia hippie, que también se llamaba, así la llamaba la DEA, y me peleé naturalmente con un corrupto teniente de la Guardia Civil, de los rarísimos mandos de la Guardia Civil corruptos, quizá el único en 50 años, y con corruptos, eso es mucho más habitual, mandos de la Policía Municipal y Nacional. Y claro, cuando te peleas con adversarios tan fuertes, lo normal es que te suelten una buena. A mí no me cayó más que un año, pero fueron unas vacaciones pagadas, a pesar de ser humildes, donde aproveché para redactar la historia general de las drogas. ¿Ahí empezó en la cárcel? Claro, yo pedí una celda de castigo, incomunicación, no me daba nadie la lata, y era pam, me hacía mis flexiones, me hacía mi redacción, fui muy dichoso. Pues ahora lo sigo siendo. Sí, ¿no? ¿Sigue siendo hippie? Bueno, a mí siempre me dio un poco de vergüenza lo de hippie. Primero porque es una palabra inglesa. Y segundo porque los ingleses, por ejemplo, tú le dices a Bob Dylan o a Mick Jagger, ¿es usted hippie? Y te dirán, no, yo soy un freak. Es decir, yo soy un engendro de la naturaleza. Los hippies son adocenados, van por ahí con macrobiótico, meditación trascendental. ¿A usted eso no le interesa? No. Le interesa más la historia y la filosofía, de la que vamos a hablar en los siguientes minutos con Escota, como le llaman sus amigos, con Antonio Escotado. No, el término es policial. ¿Ah, sí? Eso, así está en las actas del juicio. O sea, ese es el nombre técnico que me da la pasma. Bueno, pues aquí estamos. Criminal frío y calculador. Aquí estamos con este criminal frío y calculador conocido como Escota, al que queremos dedicarle este tema de Rafael Berrio, de su último disco, del artista vasco, un disco titulado Diarios, que incluye este tema llamado Santos Mártires Yonkis. Santos mártires yonkis del jaco de los años buenos, de los años sin misericordias, en los albores de los tiempos. Santos mártires yonkis, por sus perdidos paraísos, por el rigor de sus infiernos, por su estancia terrenal, bajo el signo de los sueños. Santos mártires yonkis, por sus círculos viciosos, por sus rutinas de hierro, por la lucha desigual de sí con sus adentros. Santos mártires yonkis, y por el ansia de sus manos, por el frío de sus huesos, por las pruebas de dolor que padecieron en silencio. Santos mártires yonkis, mártires yonkis del jaco de los años buenos, de los años inmisericordes. Santos mártires yonkis.
Otro de esos grandes poemas musicados que nos regala de cuando en cuando Rafael Berrio en estas colecciones minimales de pequeñas joyas poéticas, como este Santos Mártires Yonclis, incluido en diarios. ¿Qué le ha parecido, Antonio? Pues bien, es todo. Me ha gustado la música y la interpretación. El fondo del asunto, claro, que los yonkis sean mártires, bueno, eso por supuesto no puedo estar de acuerdo. Yo siempre les he llamado farsantes. El yonki es un farsante, empieza con Burroughs y con Billie Holiday y Charlie Parker, y son todos una pandilla de farsantes que van por ahí diciendo esto es tan bueno que no lo pruebes. Entonces el tema este de no saber controlar la fuente de placer, morir de placer, el flash es un orgasmo, todo eso son pamplinas de cobardes. Pero quizás que no nos enseñan a controlar el placer, y aquello que más amamos nos destruye. No, es que no vamos a ser enseñados toda la vida. El señor Burroughs y el señor Parker eran mayores de edad de sobra cuando empezaron a coquetear con esto. Yo solo les recuerdo que, por ejemplo, Wagner, Goya, Goethe, Bismarck se inyectaban heroína, se inyectaban morfina, o tomaban laudano, que es lo mismo pero más fuerte y más eufórico, pero no para declararse piltrafas, sino para trabajar mejor. Y efectivamente, fíjate la obra que ha dejado Goya o Wagner, o el trabajo político que hizo Bismarck. ¿A usted la droga le ha ayudado a trabajar? Fundamentalmente, el 95% de mi uso farmacológico es para sostener el trabajo y un nivel de atención decente. ¿Y nunca ha sido yonki? Nunca. Ser yonki no quiere decir no hacer un uso regular de sustancias. Ya. Yo soy yonki de tabaco en la medida en que llevo 60 años fumando 3 paquetes diarios, y también tomo opiáceos regularmente. Pero no soy yonki en el sentido de que no voy engañando a los demás, no voy perdiendo la voluntad, me busco mis propios suministros. Es decir, eso no ocupa la vida ajena. Bueno, pues hablemos ya, como decía, de la nueva obra que presenta el segundo volumen de Los enemigos del comercio, que presenta Escota aquí en... Carnecruda20.es. Un programa de radio que es más que un programa de radio. ¡Escribe, coño! ¡En la barra del navegador! Carnecruda20.es. ¿Más? En la cadena SER. Norteamérica ni había conocido ni conocería tampoco el proyecto de abolir por decreto el tuyo y el mío, pero al mirarlo algo más de cerca, comprobamos que la comunidad de bienes fue un asunto crucial para los primeros pobladores de Nueva Inglaterra, y que el espíritu del capitalismo norteamericano se entrelaza con una secuencia de sectas comunistas que fueron llegando o formándose allí desde finales del siglo XVIII. Ellas iban a ser los ensayos del colectivismo más duraderos y prósperos del planeta. Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Antonio Escotado. Lleva ya años trabajando en esa historia del comunismo y de la propiedad privada, de la que ahora nos entrega el segundo volumen, del que hemos escuchado un fragmento. ¿Los primeros capitalistas norteamericanos eran comunistas? Sí. Anda. No, pero no lo eran al salir para Estados Unidos, pero viendo aquellas sectas, fueron 6, las dificultades que el medio presentaban, decidieron que la única manera de sobrevivir era poner todo en común. Y lo hicieron, y se mantuvieron. Y de esas sectas parten algunas de las más importantes multinacionales del mundo hoy. Es francamente gracioso, porque en el mismo territorio donde, por ejemplo, los rapitas, que se hicieron comunistas allí, crearon la ciudad Armonía. En ese mismo territorio vino el comunista inglés y sindicalista y filántropo Robert Owen, el famoso Owen, y fundó su nueva Armonía. La de George Rapp y los rapitas llevaba 20 años pues manteniéndose perfectamente, incluso subvencionando el primer tramo de ferrocarril que se hizo en Norteamérica. Cuando llegó Owen con sus 2000 y pico colonos, les regaló la mejor maquinaria agrícola e industrial que había en el momento. ¿Cuál fue el resultado? Que como en vez de ser comunistas instrumentalmente, eran comunistas, digamos, sustancialmente, sucumbieron a las rencillas, a la desidia, al trabaja tú que yo vigilo, o tú no eres nadie para mandarme.
Bueno, que se arruinó Owen, que se arruinaron ellos y acabaron en desbandada. Y el pobre Rapp, que había fundado la Ciudad de Armonía, cuando fue a cobrar el segundo pago, dijo, ¿pero qué es esto? Aquí reina la desidia, el rencor, la furia. Unos quieren matar de hambre a otros, y a esto llamáis experiencia comunista. ¿Y quiere decir que esos males son inherentes al comunismo y que por eso ninguno de los sistemas comunistas ha terminado de triunfar en el planeta? La gracia de solo referido a Norteamérica es que este asunto de armonía bajo Rapp y bajo Owen, la misma ciudad, en el mismo lugar, en el mismo momento temporal, tiene 5 ejemplos más que se dan en el libro, que son convergentes. O sea, sucede prácticamente lo mismo. Y por eso no podemos perder el tiempo con ellos. Pero creo que de esa inferencia no se puede generar por sí solo que el experimento comunista va a fracasar en cualquier otro tiempo y en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que mi libro, en el cual llevo enfrascado 14 años, mi libro demuestra que también en otros lugares sucede eso. Lo importante a mi juicio, y más en la época de Internet, es que los historiadores no pueden ir con ideas preestablecidas. No pueden decir, yo más o menos voy a justificar mi patriotismo, o voy a justificar mi civilización, o yo creo que todo es cíclico, o yo creo que todo va para arriba, o yo creo que todo va para abajo. No debe llevar ninguna idea el historiador. Tiene que ser sorprendido en el acto de ir investigando. Con que haya paciencia investigadora, yo creo que no hace falta ni siquiera inspiración. O sea, la inspiración puede suplirse por el rigor. ¿Y qué sorpresas se ha encontrado en estos 14 años en los que lleva enfrascado, en los que creo que es imposible entrar en el comunismo sin llevar unos prejuicios? Claro, yo llevaba muchos prejuicios, desde ser un comunista cerrado, como fui de muy joven, hasta ir alejándome más y más. Claro, pues la respuesta es muy sencilla. No hay una sola línea de este libro que no refleje un descubrimiento. Todo lo que no es eso y fui aprendiendo, pues simplemente no está en esos 2 tochazos, en esos 2 tomazos, ni va a estar en el tercero. Al pie del monumento a Marx y Engels, que se encuentra en Berlín, alguien escribió: nosotros somos inocentes, como si lo dijeran estos 2 personajes. ¿Qué leyenda hubiese pintado usted debajo de estos 2 fundadores del comunismo, digamos, del marxismo-comunismo? Pues es una historia de amistad, quizá la más bonita desde tiempos de Epaminondas. Que no me acuerdo cuál era el amigo de Epaminondas, pero Epaminondas era el equivalente de Marx y el amigo era el equivalente de Engels. Engels se portó muy, muy bien con Marx. Muy, muy bien. ¿Y lo que crearon juntos? Bueno, lo que crearon juntos, mirado retrospectivamente, con serenidad, reconsiderándolo, es un conjunto de disparates e incoherencias. Justifique la respuesta. Disparates, pues porque se basa en falsedades directas. Por ejemplo, Marx dice que Smith, en La riqueza de las naciones, dice que jamás ha habido un sueldo que no fuera el de subsistencia. Lee mal. Smith está diciendo en esa precisa página que cita que en Inglaterra está subiendo continuamente el sueldo. En otra parte de su obra, en la locución inaugural de la Internacional, dice: Gladstone acaba de lanzar el discurso al país diciendo que lamenta mucho que el crecimiento económico de Inglaterra se limite solo a las clases pudientes. Pues da la casualidad que las actas del Congreso del Parlamento inglés y lo que ha salido en los periódicos ingleses, Gladstone no dice eso, sino lo contrario. Esto, los 2 primeros te lo doy como modelos, muestras del disparate, lo que yo llamo disparate de este señor. Incoherencia, pues la más sencilla es que en el Manifiesto Comunista empieza diciendo que la situación histórica ha llegado a dividir al mundo en 2 grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Cuando está a punto de morirse, el día que se muere, pues puesto que lo había dejado hasta entonces, coge uno de sus cuadernos en blanco, le pone encima las clases sociales y redacta un breve texto de 16 líneas sobre las clases sociales, que por cierto luego se colaciona como capítulo 52 al final del volumen 3 del Capital. Ese es el texto que termina el Capital. ¿Qué dicen esas 16 líneas? Si el origen, ahora comillas, si el origen de las clases es sus fuentes de ingreso,
tendremos que convenir que hay una miríada de clases sociales y que es imposible siquiera intentar clasificarlas. Luego ya no me acuerdo de las líneas siguientes. ¿Verdad que es bastante incoherente? Se ha empezado diciendo en el manifiesto 38 años antes que solo había dos clases opuestas, luego terminar diciendo que hay una miríada. Pero usted mismo también empezó siendo comunista y ahora no lo es en absoluto. Claro, pero es muy diferente la ascripción política de la definición conceptual. O sea, si pero a pesar de que tenga incoherencias en sus propios textos o que él mismo se contradiga, ¿eso refuta por completo el sistema que propone? ¿O? Me temo que sí. Yo pensaba que no. Yo pensaba que era un hombre inteligente, simplemente ofuscado por el odio. Ahora me temo que no, que el único con un par de dedos de frente era Engels, que él tenía una capacidad hipnagógica, es decir, como de fascinar para empezar al propio Engels. Pero esto viene de 3 años de análisis exclusivo de la obra de Marx. O sea, me la he leído y releído 17 veces para encontrar algo. ¿Y el comunismo, como ese modelo que propone un reparto igualitario de la riqueza, qué le parece? Bueno, eso como... igual que con las drogas, la gente decía, ¿y qué pasará si? Yo contesto, ¿qué pasó cuándo? Al igual que con las drogas vemos qué pasó con la heroína antes y después de la prohibición, podemos saber qué pasó con Rusia antes y después del comunismo, con Cuba antes y después del comunismo, con Albania antes y después del comunismo. Mi método, como no es moralina, es simplemente ver qué pasó. O sea, a mí lo único que me interesa como historiador es establecer qué pasó. Que ese qué pasó luego resulta que te ilumina y te dice, bueno, pasó esto por lo otro. En ese terreno mis tochos no entran. Solo entrarán al final porque haré unas conclusiones. Y espero que en 10 o 15 páginas me ventile el tema. Por un lado, todos los sistemas no están aislados, es decir, viven y se relacionan con los que están al lado. Y ha habido una guerra entre dos bloques fundamental y bestial. Pero no sé si los resultados que ha dado el capitalismo a usted también le satisfacen. Bueno, es que el capitalismo es un orden de cooperación que no se había descubierto hasta entonces. Fue el primero que consiguió vincular seriamente la inversión y la producción. O sea, solo bajo el sistema capitalista y cuando se inventó el papel moneda, que fue bastante tarde, estamos hablando de mediados del siglo XVII, se consiguió que las personas ahorrasen y lo invirtiesen pensando que eso iba a darles dividendos. Eso transformó la sociedad civil por completo. Hasta entonces había un anillo de producción y consumo donde prácticamente no se salía de unos márgenes muy pequeños. Con el capitalismo industrial y con el papel moneda surgió una espiral potente donde el riesgo se convertía en lo fundamental. O sea, navegar el riesgo se convertía en lo esencial del sistema y entonces empezó a producir eso. O sea que el PIB de todos los países donde se aplicó eso empezó a subir a una mediana de 2%. Y claro, lo que había habido históricamente era o lo mismo o menos. Establecer una dinámica ascendente se pagaba con la incertidumbre y con lo que conocemos como ciclos. O sea, la riqueza es la generadora y la causa de las crisis económicas. Por eso dice, no, que es que la crisis viene porque no tenemos... No, la crisis viene siempre de que tenemos demasiado. Y entonces al tener demasiado los precios suben, se disparan y ya las cosas no se pueden intercambiar. La crisis significa desplome de precios para que puedan otra vez volver a intercambiarse. El capitalismo sentó un sistema basado en el riesgo y en la maestría y sobre todo en el profesionalismo que el mundo no conocía hasta entonces, porque el mundo era una sociedad clerical militar. Es decir, estaban los salvadores espirituales y estaban luego los que llevaban la cachiporra militar y el cañón. Con el capitalismo apareció la sociedad comercial, que tiene mucho de ladronzuelo, pero desborda la picaresca. O sea, la picaresca es lo que hay cuando un país no se ha industrializado. Pero también ese capitalismo, que como usted decía, lleva
a que tengamos demasiado. No todo el mundo tiene demasiado y a veces además producir en exceso ahoga al propio sistema. Claro. El primer tema que crea, digamos, la revolución industrial es que en vez de crisis por tener demasiado poco, tenemos almacenes inmensos de productos que no podemos vender. Mientras hay gente que se muere de hambre. Sí, no, lo que pasa es que la gente que se muere, esto también es importante, esta es, digamos, una función que hay que mantener en todo momento, el relativismo histórico. ¿Cuánta gente se muere de hambre por siglo? Porque, claro, ahora estamos diciendo, se muere la gente de hambre en África, no podemos decir que se muere la gente de hambre en Suiza o en España, porque eso es irreal, pero podemos decirlo en África. Muy bien, pero es que hace 3 siglos... Igual que lo decimos ahora en África, lo decíamos de Suiza y España. No se puede olvidar las magnitudes relativas. O sea, el morirse de hambre se ha desaparecido prácticamente del mundo en relación con lo que pasaba. Vamos a ver concretamente, desde que Lenin llega al poder, en el año 18, hasta el año 23, ¿cuántos rusos mueren de hambre? 38 millones. De un país que tenía 160. No sé si os hacéis una idea, esto es unos 13.000 diarios. Más del 60% niños. ¿Os imagináis? Esa es la situación más penosa que ha padecido la especie humana desde que hay memoria histórica. ¿A qué no sabíais el dato? No, lo desconocíamos. Pues bueno, yo lo tengo y lo confirmo por varias fuentes distintas. ¿Por qué no se ha repartido ese dato? ¿Será el deseo de imparcialidad que tiene la conciencia roja? Veo que está completamente en contra de... se ha convertido en el mayor enemigo del comunismo, no lo sé. ¿Qué va? Por decir un dato me convirtió en un enemigo. No. Lo digo por el comentario de la conciencia roja. Es que la forma mejor de comprender al comunista es saber que es una forma de conciencia, no es una doctrina política, es mucho más una fe religiosa. Pero dentro de la fe religiosa, el mismo Marx habla de la religión política, nosotros como religión política, además de fe religiosa es un espíritu, es el espíritu del Sermón de la Montaña. Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. En segundo lugar, también pone Jesús ahí a los pobres materiales, a los perseguidos por la justicia. Pero lo primero es el pobre de espíritu. El primer apologeta, Tertuliano, que es un romano, no es un judío, dice, qué alegría tendré viendo cómo Homero, Platón, Aristóteles y Euclides se tuestan en el infierno para siempre, con toda su sabiduría pagana. Esos ricos de espíritu al fin serán exterminados. A mí no me gusta ese tipo de rollo. Ha dado usted un dato contundente del comunismo, pero tampoco relativicemos lo que está sucediendo en Europa o en este país en este momento, que la gente quizá no se muere de hambre, pero está pasando auténticas penurias. Y proviene de un sistema, quiero decir, a ellos su dolor no se le puede relativizar, y eso proviene de un sistema profundamente injusto. Bueno, el sistema profundamente injusto se puede considerar un reflejo de la imperfección natural de todos y cada uno de nosotros, que somos en el fondo muy poca cosa. La sociedad civil es como llamaba Adam Smith, la gran sociedad, es un aglomerado de grupos, subgrupos, tendencias generales, particulares, algunas centrípetas, otras centrífugas. Bueno, pero no podemos obviar que en el sistema actual en el que nos movemos, las grandes corporaciones, grandes poderes capitalistas son los que están manejando el tinglado. Claro, se podía esperar entonces mejor que lo maneje Fidel Castro, por ejemplo, Lenin. No, pero si es que comparar uno con otro, no, es decir, ahí es entrar en una falacia también argumentativa. Que uno sea peor que otro, o que ambos no nos gusten o nos parezcan mal, no quiere decir que sea la mejor. Estamos diciendo entonces que el capitalismo es el mejor de los peores mundos posibles, ¿no? El capitalismo no es un mal menor como la democracia podría considerarse. El capitalismo es ciertamente un invento que ha permitido salir del estado salvaje y clerical militar y entrar en unas sociedades, pues claro, primero hicieron una revolución industrial, ahora estamos en medio de una revolución tecnológica. Es impensable el futuro de la humanidad desde que se produjo ese acuerdo entre inversores y productores, mediado por el descubrimiento del papel moneda, allá por finales del 17.
Desde ese instante la gente dejó de tener el dinero escondido debajo del colchón. Y al dejar de tenerlo escondido debajo del colchón, empezaron a surgir personajes. Y donde estaba el guerrero y el clérigo, el uno rezando todo el día y el otro pegando espadazos todo el día, apareció el empresario fabricante, que no solo tenía ideas y las ponía en práctica, sino que contaba con la propiedad intelectual, el derecho de propiedad intelectual, la patente, como una reserva para no ser copiado. Y así se fue defendiendo la humanidad de sus salvadores, que son sus verdaderos peligros de siempre. Salvador moral, el salvador material. Nos queda mucho, pero yo creo que el capitalismo privado ha sido un factor positivo. No puedo pensar lo mismo del capitalismo estatal, digamos el que ha aplicado el Imperio Romano, el que aplicó Lenin, eso, o el que tienen ahora en Corea del Norte. Eso me parece que es una falacia retrógrada. Usted es un liberal auténtico. Estoy asombrado de que la palabra libertad no evoque un respeto reverencial en todo el mundo. Yo no lo he dicho como insulto. No, tú no lo dices como insulto, pero por ejemplo, de los Ríos, cuando el hijo de Ginés, no, el sobrino de Ginés de los Ríos, que era el diputado, el jefe del PSOE español en aquel momento, fue a Rusia a hablar con Lenin para ver si España, el PSOE particularmente, entraba en la Comintern, o sea, en la Internacional Comunista, y habló con Lenin. Esto está en un libro muy bonito, editado por Alianza Editorial, y le dijo, pero ¿y de la libertad qué? Y dice Lenin, de libertad no hemos hablado nunca. ¿Libertad para qué? Dijo Lenin. Lo que necesitamos es depurar a este país de arañas, renacuajos y parásitos. Sin embargo, claro, evidentemente, por la mejor voluntad que puso, ser él el que iba a sustituir a los millones de agentes mercantiles por una sola finalidad, lo que hizo es una pérdida brutal de información. Lo que el mercado hace es procesar mejor la información que Fidel Castro, por ejemplo. O sea, el mercado es imperfecto y ya veremos. Muy imperfecto, Antonio. Bueno, muy imperfecto. Yo creo que ahí ya es apostillar. O sea, él es un procesador de información. Yo traducir mercado por autonomía de la voluntad me parece más aproximado. Si no hay mercado, no hay autonomía de la voluntad. Él siempre ha defendido la autonomía de la libertad. Nos decía un oyente en Twitter, Antonio Beltrán, cuidado con Escotado, que el liberalismo lo tiene a flor de piel. Y otro oyente, Julián López, protestaba en Facebook porque una historia sobre el comunismo llevase por título Los enemigos del comercio. Por partes. ¿Qué le diferencia a usted de los neoliberales que nos aterran hoy en día con su manejo del mundo? No sé qué me diferenciará. La verdad es que a quien me pregunta por los neoliberales le suelo preguntar yo ¿a quién se refiere? Con nombres y apellidos, ¿a quién se refiere? Y la verdad, creo que lo he preguntado en torno a las 100 veces y todavía estoy esperando respuesta. ¿Por qué ha llamado a su libro Los enemigos del comercio? Porque en la base incambiable del comunismo, desde que lo formula Juan Bautista, el primo de Jesús, hasta el mismo día de hoy, es que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Los enemigos de la propiedad son enemigos del comercio. Y ¿por qué no llamarles por ese nombre? También pensé llamarlo crítica de la conciencia roja y también pensé llamarlo historia de la restitución, porque la palabra restitución es el término mágico que agrupa a los pobristas desde el año 60 a.C. hasta nuestros días. Restituir al pueblo, restituir a las personas. ¿Y usted no cree en la restitución, ni en la distribución más igualitaria de la riqueza, ni en la justicia social? No, la distribución más igualitaria de la riqueza se ha producido hace mucho tiempo. El contraste entre lo que tenía un emperador romano y lo que tenía un carpintero, y lo que tiene el presidente del gobierno de cualquier país europeo y un carpintero, es una magnitud que se ha reducido por lo menos en el 6000%. Es decir, vamos en un mundo igualitarista. O sea, la única forma de alcanzar la igualdad es aumentar la renta nacional. O sea, no expoliando a los ricos, sino multiplicándolos. Pero también a veces se expolia el planeta.
Muchas veces. El comercio tiene ese lado creativo, honrado. Creativo o destructivo. Creativo, honrado, y tiene el lado penal, estafatorio, tramposo, brutal, además, de tonto el último. O sea, creó un negocio que en realidad va bien, pero sí que no va a ir bien más allá. Entonces, una vez que ha subido mucho, voy, lo vendo y se lo quedo. Claro que pasa eso. Pero es que no somos niños de primaria. Tenemos que darnos cuenta de que todo es blanco, negro y gris y del resto de los colores. O sea, lo que se pide al espíritu humano es ecuanimidad, templanza, moderación y, por supuesto, estar informado de aquello lo que se dice. Escucha una cosa que te voy a decir. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda uno cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. ¿Estás enterado? Te lo repito. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. De cualquier país. Vamos a ver. De la piel para adentro mando yo y ejerzo mi exclusiva jurisdicción y soy un estado soberano, como escribía el señor Antonio Escotado en la Historia General de las Drogas, una letra que fue utilizada para esta canción, este tema de Mil Dolores Pequeños, la banda de Ajo, hoy micropoetisa, junto a Javier Piñandongo y Javier Colis, a los que acompañó también con la guitarra, como nos estaba contando el propio Antonio Escotado. En este tema que se convirtió casi en un hito en los años 90, como eran también un hito subterráneo, Mil Dolores Pequeños, amigos tuyos, ¿no? Sí, muy amigos. Pues ya hemos empezado hablando de guitarras y acabamos escuchando las guitarras que inspiró la palabra de Antonio Escotado, Escota. Necesito porros porque la eternidad es un aburrimiento de mierda. Eso decía Jess Franco, y vamos a acabar esta charla con Escota, no hablando de la historia general de las drogas, sino muy brevemente de la historia particular de las drogas. Su historia particular. Le voy a pedir brevedad en las respuestas, Antonio. Una droga para sentirse invencible. Gimnasia todos los días. ¿Sigue siendo consumidor habitual? Sí. ¿Con qué droga ha aprendido más de sí mismo? Con la 2CB. También se llama Nexus o Afro. ¿Qué es lo que es? ¿Qué efectos produce? Bueno, eso hay que verlo en mis libros, porque es un poco larguito de decir. Tiene un enorme poder introspectivo, dura solo 2 horas y es quizá el primer afrodisíaco genital descubierto. ¿Es la que creó el inventor del MDMA? Sí, Shulgin la inventó. Tiene además una cosa divina en sí misma que quizá explique que no se haya difundido tanto, que es que margen de dosis entre 5 miligramos a 20, excelente, todo puedes tomar, y además pequeñas, por ejemplo 2-3 miligramos, añades y se notan. A partir de 30 miligramos, mal. 40 miligramos, muy mal. Desde 50 miligramos, la experiencia de pánico mayor de tu vida. Nadie ha llegado a los 100 miligramos, porque uno que estuvo en 92 se tiró por la ventana. O sea, se te hace insufrible la vida. Eso es justicia poética. Esa es una droga maravillosa. Pero hay tanta piltrafa por ahí circulando y tomando drogas con tanto desprecio respecto de sí y con tantas ganas de chantajear a los demás, que la 2CB, pues, ya lo ves, todavía no ha prosperado. ¿Alguna le ha dado miedo a alguna droga? Sí, sí. Cuando están los experimentos con cloroformo, con datura, con neurolépticos, me encontré mal y me dio miedo. ¿Y cuál es a su juicio la droga más creativa?
No, no hay ninguna droga, para mi juicio, más creativa. Las que más sostienen el esfuerzo intelectual son los opiáceos, tomados regularmente. ¿Qué diferencia una droga de conformidad de una revolucionaria? El estado de opinión pública. ¿Y su droga de conformidad favorita? Los opiáceos. ¿De conformidad? No, de conformidad, no, que mi droga de conformidad favorita, las maravillosas benzodiazepinas, gracias a las cuales dos terceras partes de la humanidad con más de 50 años duerme tranquilamente todas las noches. ¿Y su droga revolucionaria favorita? No creo que la haya. Me imagino que la ideología. ¿Y una droga que no le convenza? Una droga que no me comenta, el Prozac. Tarda mucho en producirse la impregnación y luego, claro, tiene demasiados efectos secundarios. O sea, no puedes tomar esto, no puedes tomar lo otro. Pues para terminar, un viaje que recuerde especialmente gracias a las drogas. Eso sí que tengo muchos. El más duro fue el segundo, con ácido, y se me apareció una pistola delante de las narices diciendo: prepárate, porque en cualquier instante, a partir de ahora, te vas a quedar sin memoria. Entonces yo le dije a aquel agujero negro: vale, intentaré pensar rápido, de manera que pueda seguir viviendo sin memoria. Sin memoria no puede vivir Antonio Escotado, que es una enciclopedia andante, como demuestra en Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, de la que acaba de publicar el segundo volumen. Ha sido un placer hablar con Escota y haberle conocido. Gracias, jefe. Un abrazo muy fuerte, jefe. Y nosotros nos vamos a ir de viaje, sin necesidad de drogas, con la droga de la música. A mí, cuando empiezo el siguiente espacio, también me pasa como Antonio Escotado. Veo una pistola apuntándome a la cabeza, a punto de matarme.